And the covenant is about the coming Messiah. Y el pacto era acerca de la venida del Mesías. So, just as God promised, the Messiah comes. Así como lo prometió Dios que venía el Mesías. And then he dies. Y luego murió en la cruz. And then he is resurrected. Y luego resucitó. And then he ascends to the heaven. Y luego hace la ascensión al cielo. And then the Bible promises there's the second coming of the Messiah. Y luego la Biblia promete la segunda venida del Mesías. And at that time, the kingdom will be completely restored. Y entonces sería restaurado por completo el reino. So it starts with kingdom. Comienza con el reino. That it ends with the kingdom. Y termina con el reino. So you can see how important the kingdom is. Entonces puedes ver qué tan importante es el reino. Look at the second picture. Ahora vamos a ver la segunda imagen. Now, the smaller squares are duplications from the first picture. Ahora los cuadritos pequeños son duplicaciones de lo que estaba en la página anterior. Now, what I added to the first picture are described in bigger boxes. Están en las cajas, en los cuadros más grandes. Yeah. So look at right after God's covenant with Abraham. Hay que ver donde habla el pacto de Abraham. God gives specific laws to Moses. Dios le da unas leyes específicas a Moisés. And the reason for giving these laws to Moses Y la razón por la cual le da estas leyes a Moisés was to make that covenant become possible. Para que fuera hecho posible ese pacto. Viera a acontecer. Yeah. So in order to make this covenant come true, he had to give more specific laws so that people can follow. Para poder llegar a cabo este pacto tenía que establecer unas leyes específicas. And some of the laws had to be interpreted because people didn't understand and they had different opinions. Entonces algunas de las leyes sabían que interpretarlas porque mucha gente tiene diferentes opiniones. So God sends prophets. Entonces Dios manda a sus profetas en el Antiguo Testamento. And the purpose was twofold. El propósito era de 2 puntos. The prophets wanted to remind them of the covenant. Los profetas querían recordarlos del pacto. That is going to happen. ¿Qué va a suceder? And then the second reason was to interpret the laws. Y la segunda punto era para que interpretaran la ley. So that people understand. Para que la gente entendiera. People are taught to comply and obey. Para que se enseñaran a respetar la ley. Estas leyes. But people began to find that it is virtually impossible to comply with all the laws. Y entonces la gente se dio cuenta que es imposible complacer y obedecer todas las leyes. And that's when the prophets would come in and say, well, that's why you need a Messiah. Entonces los profetas decían que era necesario un Mesías. So people would start to feel there's an absolute need for a Messiah. Así la gente empezó a ver que era necesario tener un Mesías. And then the prophets kept saying, well, that is part of the covenant. Los profetas decían que eso era parte del pacto. So as God promised, como Dios prometió, if you have faith, si tienes fe, the Messiah will come. El Mesías va a venir. So people started to hope for the Messiah and people started to wait for the Messiah. La gente empezó a esperar por el Mesías y esperar al Mesías. Then as you can see in the next box, pueden ver en la siguiente cuadro, the Messiah came. Vino el Mesías. And what did the Messiah, Jesus, do while he was on this earth? ¿Y qué fue lo que hizo el Mesías Jesús mientras estaba aquí en la tierra? Well, he did 3 things. Hizo 3 cosas. Teaching. Hizo 3 cosas. Enseñanzas. Preaching. Enseñanzas. And healing. Y sanidades. Predicaciones. And you can find all those 3 things in the Gospels. Y eso lo puede ver en los evangelios. Y eso los 3 cosas los puede encontrar en los evangelios. What did he teach? ¿Y qué fue lo que enseñó? Well, he taught about the kingdom. Habló acerca del reino. He taught about why God made that covenant with Abraham. Habló de por qué Dios ha hecho el pacto con Abraham.
And he even explained why some of the prophets were killed, Y, martyred. Y explicó por qué algunos profetas fueron matados. And at any rate, the Messiah died, Después murió el Mesías and then resurrected, ascended. y resucitó y después ascendió al Padre. After the ascension, we see in the book of Acts Vemos de eso en el libro de Hechos, the history of church, la historia de la iglesia. how churches began to spring up everywhere. Cómo empezaron a salir iglesias por todos lados. And we also see in the Bible a portion called epistles. Vemos alguien como Epistles, letters. las cartas, vemos las cartas, las epístolas. Yeah. And so in the epistles, we see interpretation of Jesus' teaching, Vemos las interpretaciones de las enseñanzas de Jesucristo, as well as application of those también como teachings. la aplicación de esas enseñanzas. And then second coming, and then restoration of kingdom. Y luego la segunda venida del Mesías y la restauración del reino. Okay. Let's go on to the picture number 3. Ahora vamos al diagrama número 3. And this is the picture that I want everybody to always have in their heads. Esta es la imagen o el diagrama que quiero que todos tengan en su mente. Okay, so I'm not going to go through the small boxes. No voy a hablar acerca de los cuadros pequeños. Yeah, go all the way to, I take it back. Look at the fourth box, God's covenant with Abraham. Hay que ver el cuarto cuadro, que es el pacto de Dios. You see a picture or image of mountains. Ves la imagen de la montaña. Yeah. That indicates in Genesis chapter 22, Eso indica que en Génesis 22, Abraham offers Isaac as Abraham sacrifice. ofrece a Isaac. And there's another God's covenant, Y hay otro pacto, a reaffirmation of earlier covenant. lo que es la afirmación del pacto anterior. And God, through that act, shows Dios a través de ese hecho the coming Messiah muestra la venida del Mesías and his sacrifice on the y su cross. sacrificio en la cruz. That happens on Mount Moriah. Eso aconteció en el monte Moría. So it's interesting that it happens on a mountain. Eso es interesante que aconteció en una montaña. In the next box, God's laws to Moses were given Y después en el siguiente cuadro están las leyes de Dios que fueron dadas a Moisés, on a mountain too, que también fue en el otro monte called también, Mount Sinai. monte Sinaí. Yeah. And then God's prophets, and then we see King David, Y después vemos al rey David en el and there are cuadro mountains there too. y hay montañas ahí. What am I talking about? ¿De qué está hablando ahí? Well, if you go to 2 Samuel chapter 24, Si vas a 2 Samuel capítulo 24, and I want you to study that chapter, y quiero que estudien ese capítulo and so that I don't have to really go through the whole story. para no tener que ir sobre toda la historia. Yeah. David conducts a census of Israel Sí, David era el rey de Israel and angers God because of that. y tuvo conflicto con Dios por eso. Yeah, and it ends up, 70,000 people dying. Y en esa situación 70,000 personas murieron. David was given 3 penalties to choose from, David se le dio 3 penalidades para que escogiera. and he picks the shortest one. Y escoge el más corto. It's a pandemic, basically, Pandemia, básicamente. very similar to what we're going through right now. Muy similar a lo que estamos pasando ahorita. And 70,000 people in a short period of time died. Y 70,000 personas en un plazo corto murieron. Now, in order to stop the pandemic death, Ahora, para poder parar esa pandemia, he consults with a prophet. Consultó con una profeta. And he is told to go to the threshing floor of Aruna. Aruna, but Arauna is in Spanish. El profeta le dijo que fuera a Aruna. And right there, he offers a sacrifice, and
and then God stops Ahí the ofreció un pandemic. sacrificio y Dios